130 años, escuchamos decir a Mariano Rajoy en la tribuna: no saben leer. Nosotros le replicamos: sabemos leer. Aprende a leer, Mariano, el veredicto de las urnas cuando los españoles se pronuncian en democracia. Porque hace tan solo un año te pusieron en la oposición y a José Luis en la Moncloa. Aprende a leer, Mariano, la democracia. Y aprende a explicar qué es lo que está en juego el próximo 7 de junio. El parlamento más importante de la historia de Europa, no solamente por su extensión y por sus competencias, que también, sino sobre todo porque es el parlamento que nos va a representar en un mundo globalizado y en crisis. Y en ese mundo global, la crisis es global. Y ningún gobierno, ningún país ha sido inmune a la crisis. Pero en la respuesta está la diferencia. Y nosotros vamos a explicar la diferencia en la respuesta. Porque vamos a hablar de la respuesta de la derecha. Cuando arrecia la tormenta, la derecha se pone del lado del que ha causado esta crisis: los especuladores sin escrúpulos, los codiciosos, los avariciosos. Y no del lado de quienes más la sufren y quienes más la padecen, los trabajadores. Por eso el recetario de la derecha lo hemos escuchado con mucha claridad. Ahora en crisis: disminución de la inversión, disminución del gasto público, congelación de las pensiones, congelación del salario mínimo, reducción de las prestaciones sociales, abaratamiento del despido, y ni una palabra sobre paraísos fiscales ni sobre las retribuciones de los especuladores que nos han llevado al desastre. Si ese recetario pudiese aplicarse, los que lo están pasando mal lo pasarían muchísimo peor. Y los trabajadores de este país tendrían un doble problema. El primero, defenderse de la crisis. El segundo, defenderse del PP y de los que piensan como el PP. Pero afortunadamente no está pasando y no va a pasar. ¿Y sabéis